Bien, ¿cómo están? Lo que pasa es que quiero hablarles hoy de un proyecto que viene ya gestándose unos meses, que se llama Primeras Lecturas. Solo que hoy voy a improvisar un poco con mis ideas, porque recién hoy he podido hablar largo y tendido con Sergio Maiolo, que es uno de los fundadores, junto con Sebastián Edoes, ¿no? Dos grandes teatristas, muy jóvenes los dos también, que crearon esto, ¿no? Creo que para empezar a hablar de primeras lecturas es difícil para mí no hablar de Sara Llofré, ¿no? Sara Llofré, que es nuestra máxima militante de por y para la dramaturgia peruana, en el 74 se preguntó, ¿existe un teatro peruano? Y fue así, bajo esta pregunta, que dio inicio, ¿no?, a la muestra de teatro peruano, una suerte de festival, digamos, para usar imágenes análogas al presente, que reunía, además de dramaturgos, evidentemente, directores, actores y grupos de todas las latitudes del país, ¿no? Justamente para tratar de sentarse a pensar y discutir en qué andaba la dramaturgia en ese momento, ¿no? Como les digo, ya en el 70, ya podríamos hablar de un momento histórico, de un fomento y de unas bases de lo que vino a ser, o lo que podemos ya conocer ahora como parte de lo que fue el contemporáneo, ¿no? Y que ya va tratando de integrar incluso las diferencias culturales, sociales, de un país como el nuestro, completamente escindísima y mayor, pero con una fuerte también presencia de migrantes en la capital, ¿no? Haciendo estas diferencias mucho más notorias, ¿no? Y ahí teníamos a autores como César Vega Herrera, como Juan Rivera Saavedra, por mencionar algunos, que estaban hablando justamente de los sectores más marginados de la sociedad, o Víctor Zavala Cataño, que se centró un poco también en la problemática de los campesinos. Luego empezaron a hacer grupos como Yuyashkani, Cuatro Tablas, ¿no? O algunos intentos de explorar otras teatralidades y narrativas por ese mismo momento, como el carnet de identidad que escribió Juan Gonzalo Rose y que fue ejecutado por Guillén, ¿no? El cruce sobre el Niágara, de Alonso Alegría, las primeras obras de Julio Ortega, en fin, ¿no? Estaban pasando cosas en el teatro peruano desde la dramaturgia en ese momento, y Sara se sentó bueno, nunca se sentó, en realidad Sara nunca se sentaba. Sara estaba haciendo todo el tiempo, ¿no? Y es así como nace esta muestra, ¿no? Para pensar. La idea del comentario de hoy no es ponernos a indagar sobre el proceso y el devenir de la dramaturgia, pero muchas cosas pasaron también entre los 90 e inicios de los 2000, ¿no? También en relación a lo que política y socialmente estaba pasando en todo el país, ¿no? Que definitivamente frenó, pero nunca paró, nunca se detuvo la producción de dramaturgia peruana, ¿no? Eso sí, que en el 2000 también nace la revista Muestra, ¿no? Que si mal no recuerdo tuvo 27, 21 números, lamento no tener el dato exacto, que también buscaba eso, ¿no? Fue una suerte también de segunda cachetada que Sara metió a todos porque siempre dijo, ¿no? Hay mucho más teatro de lo que vemos, del que creemos que existe, ¿no? Y número a número con la revista Muestra, que era una revista que hacía eso, era publicar autores peruanos, y no solamente a los autores consagrados, sino a mucha gente que empezaba a escribir teatro. Nuestro querido Méndez, de hecho, publicó su magnífica obra ahí, ¿no? En la revista Muestra. Bueno, menciono todo esto porque me parece que termina siendo un poco la base de este proyecto, que repito, se llama Primeras Lecturas, que nace un poco también, evidentemente, en esta situación de crisis, de encierro y de imposibilidades, como ya hemos hablado en diferentes programas, de hacer teatro, ¿no? Sergio Maiolo
vive en Londres actualmente, vive desde el 2014, pero en realidad se fue de Lima en 2011, se fue a Estados Unidos a estudiar actuación, ¿no? Él me contaba ahora que justamente un ejercicio recurrente en sus clases de actuación era que el profesor les decía, bueno, escojan una escena, vayan a la biblioteca o a la librería incluso, decidan qué quieren, sobre qué quieren trabajar su escena, escojan una y tráiganla hecha, ¿no? Porque en realidad es un ejercicio que también se hace acá, ¿no? Pero lo que él destacaba era la cantidad de teatro publicado que hay en otros lados, ¿no? También un tema que hemos hablado otras veces, ¿no? Que acá casi no hay teatro publicado, se ha empezado a publicar mucho más en los últimos 7 años, más o menos, a raíz de una serie de concursos, no sé, creo que probablemente Muestra era uno de los últimos espacios para publicar. Luego, ¿no? El Festival Sala de Parto, cuyo premio al inicio era la publicación de las obras, ¿no? Luego ser montadas, y todo esto, y luego regresó, ¿no? El premio también nacional de dramaturgia, antes conocido como Premio Nacional de Teatro, quien Percy Gibson fue el primero que lo ganó, también ha sido ganador del Premio Nacional Jorge Eduardo Eielson, en fin, ya para variar me estoy yendo por otro lado. Pero se empezó recién hace como 7 años a empezar a publicar un poco más de teatro peruano, ¿no? Pero igual es como súper difícil, ¿no? Si no está asociado a un concurso y que más bien sea una retribución la publicación, no tenemos en el país editoriales, ¿no? Que publiquen teatro peruano, ¿no? Creo que Alastor tiene por ahí 1 o 2 obras y claro, si yo escribiese algo y quisiera ir a publicar es súper complejo, ¿no? Tendríamos que apostar, no sé, o editoriales independientes o publicaciones de autor. En fin, entonces esto le llamó mucho la atención y me contaba justamente que ahora en Londres durante la cuarentena varios amigos suyos, incluidos un grupo de actores de su novio, se juntaba a probar textos, ¿no? O sea, a leer, a tener estas lecturas dramatizadas, más con un afán de probar nuevos textos de dramaturgia, ¿no? Ver qué habría que corregir, ¿no? Más cercano a un trabajo con el actor. Y le parecía que funcionaba súper bien, así que decidió contactarse con Sebastián. Los dos son grandes amigos y han trabajado juntos en diferentes oportunidades. Y proponerle, ¿no? Hacer un ciclo de lecturas. Más bien no era un ciclo de lecturas dramatizadas como los conocemos, sino lo que me le propuso Sergio era hacer un ciclo de eso, primeras lecturas, es decir, el actor enfrentándose a un texto que no conocía, que nunca había leído, como una suerte de entrenamiento, de gimnasio actoral, porque es completamente distinto enfrentarte y leer un texto que ya conoces o que has podido recibir antes y que cuando te juntas con tus compañeros de escena pues leen todos, pero ya tienen un conocimiento del texto, a leerlo, sin mayor conocimiento ni de los vínculos del personaje, sino ir descubriendo ahí todos en conjunto lo que está sucediendo con la obra, ¿no? Entonces, ese fue como el impulso primigenio para primeras lecturas. Y lo que le sumó Sebastián, que es también, a pesar de sus poquitos años, un gran investigador y también, ¿no? Sabe mucho sobre teatro peruano, es algo en lo que él viene también trabajando hace muchos años y le propuso que, le pareció que la idea era sensacional y que por qué no lo hacían solo trabajando sobre textos peruanos, ¿no? A lo que Sergio le respondió dudando porque pensó que no iba a haber suficiente material para sostener un proyecto a largo plazo. Y evidentemente lo que ha sucedido, al igual como lo predijo alguna vez Sarita, es que no es que sobre, pero hay muchísimo teatro escrito en el país de excelente calidad, ¿no? El mismo Sergio me contaba que él mismo reconocía la sorpresa al encontrar una serie de autores, no solo nuevos, ¿no? Sino
haber escuchado de ciertos textos que se saben como claves, pero que no había tenido la oportunidad de leer por diversas razones, ¿no? De hecho, en finales del 50 y mediados del 60, como en esa década, sí se publicaba mucho más teatro, ¿no? Populibros tiene una sección de teatro también, en fin, entre otras publicaciones, ¿no? Ahí podemos encontrar Coyacocha, de Enrico Solari Swain, Salazar Bondi también, ¿no? El fabricante de deudas, en fin. Había mucha más publicación, pero no son textos tan asequibles. Entonces, sin querer, lo que terminó convirtiéndose Primeras Lecturas fue en un espacio también de difusión, pero sobre todo un mecanismo de visibilización sobre la creación de la dramaturgia del siglo pasado, pero con mucho énfasis en este siglo, ¿no? La primera lectura fue hecha el martes 9 de junio, ahora les voy a contar cómo pueden acceder, va todos los martes a las 11 de la mañana, no tiene costo, pero ya vamos por eso hacia el final. Bueno, la primera fue el martes 9 de junio con Respira, de Eduardo Adriansen, luego trabajaron algunos textos de César de María, de Mariana Daltaus, ¿no? Y poco a poco, también en un afán, insisto, como de curaduría y de rescatar, y más que rescatar, creo yo, de revalorizar algunos nombres que, insisto, se sabían claves, pero que estaban igual olvidados, a sumarse, ¿no? A estas lecturas. Lo interesante, además de todo esto, digamos, fuera del valor de rescate literario también, es cómo funciona, cuál es el mecanismo de primeras lecturas, porque lo que me contaba Sergio, que me parece como súper válido, es que ellos trabajan a través de un grupo de Facebook y uno ya han logrado, al inicio era un poco ir contando semana a semana cuál era la próxima lectura, sin embargo ellos ya han hecho un trabajo de hacer el cronograma hasta fin de año, ¿no? Todos los martes qué obra se va a leer, y la idea es que se van a ir sumando diferentes actores, y se han ido sumando actores desde profesionales, o sea, vamos, más que profesionales, como actores consagrados, aunque no me guste mucho el adjetivo, pero para entenderlos con facilidad, amateur, pero sobre todo, y creo que siempre voy a decir que eso es lo único positivo que tiene la virtualidad para las artes escénicas, se ha estado también sumando mucha gente del resto de ciudades del país, ¿no? Han estado interviniendo gente de Tacna, Arequipa, Piura, Cajamarca, ¿no? No solamente como oyentes, participantes, sino también como autores, ¿no? Que eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Por fin, de alguna manera, poder romper estas fronteras, ¿no? Este centralismo del cual siempre nos quejamos, pero que hacemos poco o no lo suficiente, porque hay una serie de esfuerzos justamente por romper ese centralismo, eso es innegable, pero a veces no es lo suficiente para, nada, conocer el trabajo del resto. Y creo que la disposición en la que hemos estado la mayoría de nosotros a partir del encierro ha permitido estos encuentros de que tanto se han deseado durante mucho tiempo. Entonces, la idea es que diferentes actores, ya sabiendo la disponibilidad, pueden inscribirse y decir, oye, me gustaría participar en la lectura de esta obra y tal otra. ¿Y qué es lo interesante? Que tanto Sergio como Sebastián invitan, sí, a uno o dos actores que conocen y que les gustaría que participen por diferentes razones en la lectura, y luego, para completar la audición, se van sumando por orden de llegada, por orden de inscripción, mejor dicho, al resto de actores, ¿no? Luego, cuando ya confirman, ese mismo día se reparten los personajes, ¿no? Nadie sabe de antemano qué personaje va a leer. ¿Y cuál es la idea? La idea es también pensar y liberar un poco al teatro de las estructuras a las que estamos acostumbrados, e incluso a las estructuras que el propio autor tiene su obra. Entonces, un poco la exploración en estas lecturas es también pensar, no sé, en géneros invertidos, en edades que no corresponden y en una suerte de disociaciones que hacen justamente que la obra
se magnifique, explote, encuentre otras texturas, ¿no? Insisto, y que libere de las construcciones que incluso el mismo autor ha impuesto naturalmente sobre su obra, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la obra Desertor, que está constituida por 3 personajes masculinos, que está ambientada durante el terrorismo, pero esta vez fue leída, por ejemplo, por 3 mujeres, ¿no? Cuando se leyó Misterio de Aldo Miyashiro, Anaíde Cárdenas hizo de Misterio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto lo que hace, en una de las obras, perdón, también, ¿no? Se invitó a Alberto Isola a leer una niña de 9 años, ¿no? Al final Alberto, por diferentes razones, no pudo estar en la lectura, pero para que entiendan un poco cuál es la segunda otra gran dimensión que tiene el proyecto, ¿no? Y es justamente la idea es a tratar de que el teatro pueda abrazar esta variedad de formas, ¿no? Y ponerle otras capas a lo que está sucediendo. Además de que se convierta en un ejercicio de alguna forma de democratizar e igualar a los compañeros de trabajo, ¿no? Ese es como uno de los grandes objetivos también del proyecto. Es decir, que yo me pueda sentar en esta virtualidad, no sé, con Alfonso Santisteban, a leer una obra, ¿no? De Mariana Daltaus, que probablemente no sería tan sencillo de lograr en otras condiciones, ¿no? Entonces, permite otra vez una suerte de paridad y de democratizar un poco el juego y el descubrimiento, ¿no? Sin, digamos, las categorías como que nuestra propia profesión y la propia experiencia es ineludiblemente pone sobre nosotros, ¿no? Luego de las lecturas, el tercer elemento como fundamental que tiene el proyecto son justamente los conversatorios que se suceden inmediatamente después, ¿no? Se trata, en la medida de lo posible, que esté el autor, ¿no? Si se trata, evidentemente, de un autor que no está vivo, se invita a algún conocedor o estudioso en su obra para que de alguna manera modere la conversación y se compartan las diferentes impresiones sobre la obra, sobre todo desde una mirada contemporánea, ¿no? O sea, entendiendo, sí, de dónde parte el estímulo creador, no sé, del Fabricante de Bodas de Salazar Bondy, en los 50, a leerla hoy en el 2020, ¿no? Lo mismo sucedió con las obras de Zabala Cataño, ¿no? También, ¿no? Entonces, Sergio comentaba también un poco que él sentía que de pronto se podía tornar ligeramente académicas estas conversaciones, pero que sí le parecían súper importantes que estuvieran enmarcadas temáticamente, y lo que se ha ido sumando a esto es también, ¿no?, la palabra del actor quien ha jugado en esta representación, ¿no? Y desde ahí también empezar a reflexionar. Ahora, además de las obras, sean contemporáneas o del siglo pasado, también están, no empezando, ya lo hacen desde hace un tiempo atrás, a aceptar textos de nueva dramaturgia, ¿no? ¿Qué se entiende como nueva dramaturgia? Bueno, principalmente que sean obras que no hayan sido estrenadas, ¿no? Que no hayan sido estrenadas, que los autores tengan menos de 35 años o con menos, y si tienen más de 35 años, que tengan como menos de 3 obras, ¿no? Pero también lo que entienden ellos como nueva dramaturgia es aquellos autores que están permeables o que intentan reescribir sus propias obras, por más que ya hayan sido puestas una serie de cantidad de veces, que tengan este deseo de reescribirlas y repensarlas. Entonces, esos conversatorios están más pensados a describir las sensaciones que el texto deja, más que en opiniones en relación a las posibilidades de corrección que pudiera darle al autor, que finalmente ese es
porque al final escribir, como escribir poesía, escribir teatro es excesivamente personal, ¿no? Entonces decirle a alguien es, no sé, usa esta figura acá, usa un monólogo acá, resta tal cosa, no es lo que se intenta, sino justamente compartir esta serie de sensaciones para que con ello el autor pueda decidir con qué se queda, con no, y sobre todo haber tenido la oportunidad de poder escuchar, ¿no?, a sus personajes en boca de otros, que es completamente distinto y que tienen además el oficio, ¿no?, de la actuación, a que sencillamente, como pasa, ¿no?, escribir un texto que ya uno sabe y leerlo en su mente es completamente es otro proceso, ¿no? Creo que ya, como para ir cerrando, pueden encontrar, buscan en Facebook Primeras Lecturas, pero Primeras se escribe 1, R-A-S, Lecturas. Es un grupo cerrado, ustedes solamente hacen el pedido de ser admitidos. ¿Por qué es cerrado? Porque quieren evitar que hayan, no sé, gente mala onda, trolls, en fin, cualquier cosa. No hay una serie también, ni bien uno entra, hay una serie como de reglas, ¿no?, a seguir para mantener la convivencia virtual. Y ahí, ni bien ustedes entran, una vez que son aceptados, van a poder ver todo la agenda que hay hasta fin de año de las lecturas que vienen, de las obras a leer. Pueden, además, hay como una suerte de archivo, un doodle ahí, donde ustedes, si les interesa, entrar como lectores, ¿no?, como participantes, pueden poner ahí. Y si no, si sencillamente quieren escuchar lo que está sucediendo, o sea, escuchar la obra, la lectura, pues sencillamente ingresan. Todos los días se pone el enlace para acceder por Zoom a la lectura, y nada, pueden escuchar tanto la obra como el conversatorio, y participar en el conversatorio, así no hayan participado, digamos, como actores en la lectura, ¿no? Y han estado teniendo bastante afluencia de público, ¿no? Están en un promedio de 50 oyentes por obra, que no es poco, un promedio de 40 personas que se quedan al conversatorio. Ya han estado, ya han montado, ya han leído, mejor dicho, ¿no?, más de 20 obras desde esta primera vez, ¿no?, que fue el 9 de junio, como les contaba. Y nada, para cerrar un poco con lo que me decía Sergio, ¿no?, me decía que no podía estar más contento, porque si bien siente que sin querer un poco el proyecto se salió de las manos, en el sentido que creció y empezó a tener un valor que no habían medido. No es que no hubieran pensado en la importancia, insisto, de recuperar, ¿no?, y de darle cabida y visibilización a una serie de autores. Se ha convertido sin querer en un hito, o se está convirtiendo en un nuevo hito, en todo caso, entre aquellos proyectos que creo que van a marcar una referencia en lo que se hizo en el teatro durante la pandemia, como fue Tubo de Ensayo, que sí hablamos sobre ellos, ¿no?, o el proyecto Paroxista de Espacio Libre, ¿no?, por poner, insisto, como algunos hitos de riesgos que se tomaron durante la cuarentena para tratar de hacer que el teatro exista, ¿no? Y sobre eso justamente Sergio lo que me decía es, voy a citarlo: y yo siento que los martes a las 11 de la mañana el teatro ocurre, que está ahí frente a nosotros, y está ahí porque todos los que están presentes están involucrados, y que ese es el espacio que hoy por hoy nos toca compartir, ¿no? Y si esto implica, pues, de alguna manera reivindicar sin querer un poco el teatro peruano, pues bienvenido sea, ¿no? Y invitar a todos, volviendo a citar al mismo Sergio, a salir de nuestra asquerosa burbuja. Pues nada, dense un tiempo los martes a las 11 de la mañana para escuchar estas lecturas, escuchar aquellos textos que alguna vez escucharon mencionar y no han tenido la oportunidad de leer, conocer a nuevos autores, pero creo que sobre todo entender por dónde van las inquietudes culturales, sociales y políticas de los que están haciendo o tratando de
de hablar desde las artes escénicas, ¿no? Como una representación y un espejo de lo que nos está sucediendo, ¿no? Para también entender que hoy por hoy no todo lo que vemos en el teatro tiene que hablar necesariamente sobre esa situación de encierro. Así que nada, mucha mierda para primeras lecturas.